Hola a todos, bienvenidos a un nuevo HR Thoughts by Hiring, un espacio creado para los amantes de los recursos humanos, en el que entrevistamos a personas top del área de HR. Hoy nos acompaña Pía Gallegos, CEO en RR Chile. En este capítulo hablaremos sobre atracción de talento, employer branding, marca personal y los retos de capital humano para los próximos años. Gracias por acompañarnos, Pía. Bienvenida. Hola, Pía. Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Javier. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a ti. La verdad que estamos súper ilusionados de tenerte en nuestro HR Thoughts by Hiring. Y a mí, Pía, pues me gustaría, antes de empezar a entrar en materia de talento, de reclutamiento, de selección, que nos contases un poco sobre ti, quién eres, de dónde vienes, qué haces, para que podamos conocer no solo la parte de Pía profesional, sino también la parte personal. Muchas gracias, Javier. Bueno, mira, yo primero que nada soy mamá. Tengo dos niños de 7 y 10 años. También soy señora de Juan Ignacio, así que me toca hacer labores de madre y también de ama de casa y de señora, ¿no? Y bueno, y dentro de mi ámbito personal, lo que me gusta es correr. Yo Bueno, soy maratonista y estoy haciendo el circuito de los Six Majors y estoy persiguiendo conseguir mi medalla de los Six Majors. Y de hecho, dentro de las próximas semanas me voy a Tokio a correr mi quinto Majors, que es la maratón de Tokio. Entonces, esa es una de las cosas que me apasiona y me encanta. Eso es como en el ámbito personal. Y en el ámbito profesional te puedo contar que yo soy psicóloga y tengo casi o un poquito más de 20 años de experiencia profesional, porque a mí me pasó, porque pese a lo joven que me veo, que yo empecé a trabajar cuando estaba en la universidad. bueno. Yo empecé a trabajar cuando estaba en cuarto año de universidad más o menos. Un profesor vio algo en mí que le llamó la atención y me invitó a trabajar en el verano en la empresa donde él estaba, que era una empresa de telecomunicaciones en ese entonces. Y en esa empresa me quedé 15 años. Y hice una carrera a nivel corporativo. Y luego, en el 2018, decidí armar mi propia consultora Qué de bueno. recursos humanos y esto fue gracias a que tuve la oportunidad en esta organización de tener distintas miradas y distintas posiciones en cargos en la línea y también en el negocio. Como psicóloga tuve la posibilidad de estar en el área comercial, en el área de marketing, lo que me permitió también identificar que yo tenía habilidades comerciales, que tenía habilidades como también para asesorar a otras empresas y también coincidió que la misma empresa me financiaron un MBA. Y cuando hice el MBA, como que todo coincidió con este máster en negocios y en administración, que lo hice en la Universidad de Chile, todo coincidió y fue lo que finalmente me permitió atreverme a armar Resource and Recourse, que es una consultora que está orientada a los clientes medianas empresas que no necesariamente tienen un equipo de recursos humanos al interior de sus empresas, pero que en el fondo necesitan crecer, necesitan acompañamiento en todo lo que son las prácticas de gestión de personas y nosotros los acompañamos. Nosotros nos hemos tratado de orientar en la mediana empresa, pero de igual forma tenemos clientes corporativos y clientes grandes que nos piden como especialmente cargos que a ellos les cuesta mucho reclutar en sus equipos de trabajo. Si bien hay equipos de reclutamiento en las empresas más grandes, de repente no tienen tanto tiempo para poder hacer un trabajo como tan boutique y tan a la medida para buscar cargos más especializados. Fantástico, oye, Pía, buenísimo todo lo que me cuentas. Antes de entrar también en la parte de talento, reclutamiento y hacer más preguntas hacia esa vía, me ha ¿Mm? llamado mucho la atención, ¿no? Tu perfil de corredora, ¿no? Y te quería preguntar, ¿no? ¿Qué aprendizajes sacas una vez que estás preparándote todas estas maratones, ¿no? Porque yo creo que ahí a nivel de disciplina, de tu propia empresa, de también esta preparación, seguro que sacas muchos aprendizajes súper interesantes. Bueno, mira, en general yo siempre digo que las maratones son como la vida misma, porque en estos 42.195 kilómetros que uno corre, pasan
millones de cosas y puedes pasar por un montón de emociones que si bien tú pasaste por un proceso de entrenamiento donde trataste de tener todo controlado, siempre hay cosas que no puedes controlar. Entonces yo te diría que uno de los grandes aprendizajes también tiene que ver con la capacidad de adaptación, del cómo uno tiene que ir adaptándose a las distintas realidades que te van apareciendo, al contexto, y cómo también el tener foco y tener una orientación a tu objetivo te permite conseguir lo que tú quieres con este trabajo, porque finalmente en la maratón no siempre las cosas resultan como uno quiere, pero acá el objetivo mayor es llegar a la meta, ¿no es cierto? Y tú ahí tienes que desplegar todas tus estrategias para poder conseguir esta meta. Y es como lo que nos pasa en el mundo del empleo, lo que nos pasa en la vida en general, que uno tiene que ir desplegando sus herramientas para poder lograr tu objetivo esencial. Entonces, yo te diría que la disciplina, el foco, la adaptación al cambio son temas que el deporte y especialmente en el mundo del running o la maratón te ayuda a potenciar mucho. Buenísimo, me encanta, ¿no? Porque por ahí veo cómo asoman, ¿no? Parte de soft skills con esta adaptación al cambio y con la orientación al objetivo y a resultados. Sí. De cara a entender un poco, ¿no? En los últimos años, ¿cómo dirías que ha evolucionado la búsqueda de empleo, ¿no? Sobre todo ahora con la presencia de la búsqueda de empleo en línea. Mira, yo partí haciendo hunting cuando no había redes sociales, no existía LinkedIn, con suerte había uno que otro portal de empleo, y era complejo sobre todo poder llegar a aquellos talentos que en el fondo tenían perfiles muy especializados. Yo me acuerdo que en ese entonces, por ejemplo, yo inventaba historias para llegar a los candidatos y que las secretarias de las empresas te dieran los teléfonos para poder contactarlo. Era ser como una especie de investigadora privada para poder llegar a esos candidatos, lo que implicaba mucho esfuerzo, muchas horas de trabajo y procesos muy extensos a la hora de poder llegar con el candidato final. En el minuto en que llegaron las redes sociales, en que llegaron los portales de empleo, todos estos tiempos se empezaron a cortar, lo que ha sido muy beneficioso porque también ha ido de la mano con la velocidad que requiere el negocio. Los negocios requieren una velocidad distinta de respuesta. O sea, estamos en un contexto mundial donde todo es más rápido, todo es más expedito, necesitas completar las vacantes con mayor velocidad. Entonces hay cargos donde las empresas ya no pueden esperar 3, 4 meses para llenar una vacante. Entonces, LinkedIn, por ejemplo, y otros portales, como en el caso de chiletrabajando.com, Labor, Un CompuTrabajo y otros, se han hecho indispensables para la búsqueda de empleo y para la búsqueda de vacantes a nivel de nosotros los headhunters y los recruiters, porque en el fondo nos ha ahorrado mucho tiempo, nos ha permitido tener a un clic a los candidatos. Entonces, por eso también es súper importante que las personas que están en búsqueda de empleo entiendan la relevancia de potenciar sus perfiles en estas herramientas, porque nosotros no los vemos si es que ellos no están, ¿ya? Porque ya Totalmente. muy pocas empresas están generando esta estrategia antigua que yo te comentaba. ¿Por qué? Porque es muy lento, implica un mayor costo y todo. Pero también el desafío para las organizaciones ahora es generar presencia en estas plataformas. El cómo yo genero mayor presencia en esta plataforma para que estos candidatos me vean también, ¿no? Para que quieran postular a mis ofertas, para que cuando yo los contacto en forma confidencial respondan al correo que yo les mandé y todo eso. Sin duda, ¿no? Yo creo que ahí es un mix. Por un lado, el candidato debe tener presencia en redes porque si no es invisible y la empresa Ujú. es súper importante que construye desde las redes su marca empleadora, ¿no? Porque si no, el candidato no va a tener Exacto. esas ganas de trabajar en la propia Exacto, organización. exacto. No la vas a conocer, no vas a tener... Mira, a mí me ha pasado te diría que durante los últimos años, donde nuestra estrategia de marketing de la consultora, más que salir a reclutar nuevos clientes, nosotros nos hemos orientado a atraer candidatos.
Nuestra estrategia es cómo somos más atractivos como consultora para que los candidatos nos recomienden, postulen, retuiteen nuestras ofertas y en el fondo tengamos más base para poder llegar más rápido a los requerimientos de nuestros clientes. Y la única manera es comunicándolo, dándole visibilidad a los distintos cargos, dándoles herramientas a los candidatos y a nuestros clientes para que puedan en el fondo aumentar su nivel de visibilidad en las redes, ¿no? Hay estos indicadores que hay en LinkedIn que te permiten ver el nivel de visibilidad que tienes, son sumamente relevantes y también el poder armar un buen perfil en base a las palabras claves y tener algo un poco más robusto para que cuando llegue el recruiter te vea, ¿no? Totalmente. Si tuvieses que definir, ¿no? En tres, cuatro estrategias, ¿cuáles serían las estrategias que un candidato o candidata puede construir para tener un perfil realmente atractivo en redes sociales? ¿Qué dirías? Mira, yo creo que principalmente en las redes sociales, lo primero es estar. O sea, tienes que tener tu perfil actualizado, tienes que preocuparte de los detalles del perfil. Muchas veces me pasa, yo hablo mucho con LinkedIn porque es una de las herramientas que más potencio y que más uso. De hecho, en Chile te diría que es uno de los portales con mayor crecimiento. O sea, tenemos una base yo diría que más de 7 millones de personas que están inscritas en LinkedIn. El problema es que si bien están inscritas, la información o el contenido que tienen en su perfil es muy deficiente. Claro. Entonces, no hay detalles en relación a los cargos que han ejercido durante los últimos años, a su formación académica, a los años, a la ciudad de residencia. Para nosotros también es muy importante que eso esté actualizado, porque nosotros hacemos búsquedas dirigidas por regiones, por ejemplo, entonces eso también es muy relevante. Y también es poner información clave, con palabras claves que se utilizan en tu industria, en tu negocio, el estar permanentemente comentando historias, tendencias sobre tu especialidad, hacerte un referente en relación a las temáticas que son acorde a tu especialidad. O sea, si tú trabajas en temas de medio ambiente o sustentabilidad, lo ideal es que empieces a publicar, a hacer comentarios y a participar en debates en línea asociados a estos temas para que todo esto, en el fondo, con estos distintos algoritmos que tienen las redes sociales, te permitan tener una mayor visibilidad. Totalmente, ¿no? Que es una forma de vender. En este caso, el candidato tiene que Mm. venderse, ¿no? Tiene que estar presente para que puedan las empresas Exacto. contactarle. Y yéndonos Ujú. al otro lado de la mesa, desde el lado de los entrevistadores, ¿qué consejos le darías a un entrevistador para obtener el máximo provecho de una entrevista? Mira, yo creo que en general muchas veces los entrevistadores nos dejamos guiar mucho por la pauta y de las preguntas como más clásicas, que es este como cuestionario que tenemos, que depende mucho según las competencias y todo. Y mi consejo sería dejar que el candidato se explaye más, darle espacio para que el candidato cuente su propia historia y sobre eso ir analizando, ¿no? Darle espacio a que el candidato te vaya contando, tú contarle el título de la canción y ahí uno va viendo realmente cómo va desplegando sus habilidades y cómo va contando su historia en base a su experiencia laboral, en base a su experiencia de vida. Y también yo creo que es muy relevante, aparte de escuchar realmente, porque yo creo que hay muchos entrevistadores que no escuchan a los candidatos, sino que direccionan demasiado la entrevista. Y yo te diría que también darle espacio para que te cuenten más sobre tu vida privada, sobre tus hobbies, sobre lo que te gusta hacer, sobre tus sueños, sobre tus ambiciones y qué es lo que te motiva, ¿no? Total, total, total. Yo creo que es Ujú. fundamental, ¿no? Como tú dices, es una forma de conocer si va a haber también con la empresa ese fit cultural, ¿no? Que muchas veces, Exacto, si conoces solo una exacto. parte Sí. superficial de preguntas muy enfocadas, pues te vas Mm, a quedar en eso, en la sí. superficie. Pero si quieres conocer si hay Ujú. alineamiento de valores, hay que ampliarlo más. Sí, sí, de todas maneras. Y aparte que, sobre todo,
sobre todo ahora que las nuevas generaciones tienen otras motivaciones para entrar a una organización, para lo que quieren hacer con su trabajo. Las prioridades en el empleo han ido cambiando. Entonces, por lo mismo también es muy importante, más allá de las competencias técnicas de la persona, el poder validar realmente cuáles son sus habilidades interpersonales, su capacidad de adaptación y cómo quiere desarrollarse en el futuro. Sin duda, sin duda, sin duda. Yo ahí creo que Mm. las soft skills son clave, ¿no? De hecho, tengo una Sí. frase que suelo utilizar con bastante frecuencia, es que se contrata por las hard Ujú. skills, pero se despide por las soft skills. Entonces es súper importante Exacto. identificarlas en el propio proceso de selección. Mm. Oye, Pia, y justo me Sí. ha llamado la atención, ¿no? Porque estábamos hablando de esas diferencias Mm. generacionales. ¿Consideras que es Mm. más difícil reclutar a los nuevos perfiles que vienen? Sí, o sea, la verdad es que yo te diría que en Chile, a partir del estallido social que nosotros tuvimos en el año 2019, tuvimos un estallido social que justo coincidió después con la pandemia, implicó una crisis total en términos de confianza, de motivaciones, de motivación personal, de interés en el trabajo, de interés en un trabajo como formal, porque pasamos a en el fondo aumentar el índice de empleo informal. Hay mucha gente, empleo por cuenta propia, le decimos nosotros acá, que empezó a emprender y nos empezó a pasar que la cantidad de candidatos que postulan a cada oferta ha ido bajando y también hemos tenido dentro de las organizaciones un choque cultural que no es menor, porque en el fondo ahora en las organizaciones están interactuando distintos tipos de generaciones, que Claro. los centennials, los millennials, los boomers y etcétera. Entonces, cada uno tiene su estilo de relacionamiento distinto. Entonces, yo te diría que son dos desafíos. Primero, encontrar a la persona y luego que sea capaz de adaptarse a este equipo como con múltiples variables en términos de generacionales, ¿no? Y también es un desafío para el líder que tiene que asumir que en el fondo estas nuevas generaciones tienen motivaciones distintas. Entonces, la orientación y el liderazgo tiene que centrarse más bien en el objetivo, más que en el deber ser y en el por qué hay que hacer la pega, porque hay que hacerla, ¿no? Sino que en el propósito. Total, total, total. Yo creo que es clave, ¿no? El que las empresas tengan claro cuál es su propósito y sepan transmitirlo y comunicarlo bien al colaborador, porque creo que el liderar en base al propósito, no importa la generación, pero a día de hoy, ¿no? Ya veremos una generación futura, ¿no? Pero sí se Mm. está llegando bien a todas las generaciones, más o menos, ¿no? Con el propósito y hacia dónde ir. Sí, totalmente. O sea, y sobre todo yo te diría que las nuevas generaciones, hay industrias, por ejemplo, donde las que no quieren trabajar, o hay empresas donde definitivamente la modalidad de trabajo no les acomoda y no lo van a flexibilizar. Claro. Entonces también las organizaciones tienen que ser capaces, perdón, de adaptarse a esto. O sea, en el fondo no es que tú trates de imponer solamente tu estilo de trabajo, sino que en el fondo hay un cambio cultural que es en el mundo. Entonces tú tienes que ser capaz de adaptarte a esta nueva generación. Y el cómo planteas los desafíos de tu empresa centrado en estas nuevas generaciones, porque en el fondo el trabajo hay que hacerlo igual, ¿no? Es como que tenemos que vender igual, tenemos que operar, pero ¿cómo lo hacemos con estas personas que tienen otras motivaciones, que piensan distinto? ¿Cómo lo hago para que funcionen en forma eficiente, para que se comprometan, porque también es ese otro tema, y en el fondo poder generar lealtad, ¿no? Que se queden conmigo durante al menos un par de años, ¿no? Entonces, la recomendación ahí para los empleadores es, por supuesto, hay cosas que quizás no se pueden transar, pero hay otras que sí, y que hay que adaptarse, ¿no? Que hay que flexibilizarse. Sin duda, y además yo creo que antes la empresa estaba por encima del candidato en cuanto al poder de negociación, ¿no? De una oferta. A día de hoy no es así, sino que empresa y candidato están al mismo nivel e incluso en algunas ocasiones candidato por encima en cuanto a un poder de negociación mayor. Y es clave que la empresa
pueda adaptarse, ¿no? a estos nuevos cambios, porque si no, se queda sin candidatos, ¿no? Y se queda sin cubrir vacantes. Sí, eso pasa mucho. Fíjate que sobre todo en el mundo más de la tecnología, Total. a nosotros nos pasa mucho que hay cargos, sobre todo los cargos de liderazgo, que tienen un nivel de empleabilidad muy alto. Entonces, en el fondo, acá es el candidato que decide entre las distintas ofertas que tiene, eh, cuál es la que se adecua más a su estilo de vida, a lo que busca para su crecimiento profesional. Entonces ahí también entra lo que hablábamos de la marca empleadora, de los beneficios que tiene la organización para ser capaz de atraer a esos talentos que están siendo muy cotizados en el mercado. Totalmente. Oye, y está claro que esto es un desafío, ¿no? Pero también hay otros Ujú, desafíos que vienen, ¿no? Y sí me gustaría cerrar un poco esta conversación magnífica que estamos teniendo, ujú, conociendo cuáles ujú. crees que van a ser estas tendencias, desafíos de cara a recursos humanos en los próximos años. Yo creo que uno de los principales desafíos, ya lo hemos comentado un poco, que tiene que ver con esta capacidad de adaptación y con, con, con la capacidad de adaptación que deben de tener los líderes en torno a estas nuevas generaciones, en torno también a flexibilizarse, a poder traer personas de generaciones distintas. O sea, ahora, de hecho, las personas que tienen sobre 40 o sobre 50 están siendo también muy cotizadas en el mercado por lo mismo. Eh, También el tema de la fidelización del talento. Ese es otro desafío muy importante para los nuevos equipos o para el área de gestión de personas en las organizaciones. Es cómo yo fidelizo este talento y también cómo incorporo dentro de mis procesos como algo normal de que las personas ya no van a durar 10 años en cada trabajo o en el caso lo que me pasó a mí 15 años, sino que en general lo más probable es que estén 2 o 3 años máximo o menos. Entonces, ¿cómo yo adecuo mi estructura organizacional pensando en que las nuevas generaciones o mi nueva fuerza laboral es así y que va a implicar una rotación? Entonces, ¿cómo me flexibilizo? ¿Cómo flexibilizo mis procesos, mi sistema? Y en el fondo logro fidelizar este talento también hasta un plazo razonable, por decirlo así, ¿no? Y me adapto a este nuevo modelo de trabajo, a esta nueva generación. Total, me encanta, me encanta. Estaba aquí tomando nota, ¿no? Porque yo creo que es súper importante, ¿no? Flexibilizar tus procesos para fidelizar el talento. Y otro punto, ¿no? Y es, bueno, pues ser conscientes desde las organizaciones de que el talento ya no va a estar 15 años, ¿no? Que muchas veces pensamos que va a estar de forma perenne. Exacto. Y no lo es, ¿no? Ujú. Y en base a eso, pues tenemos que construir todas las organizaciones nuestros propios procesos, sabiendo que hay una rotación natural lógica, ¿no? Sí, siempre que sea Claro. controlada, por supuesto. Exacto, y que te permita también, esto también es un desafío sobre todo para las áreas de desarrollo organizacional, de compensaciones, que te permita también pensar en modelos de movilidad interna para que estas personas puedan ir creciendo dentro de la organización, moviéndose más rápido, tomando otras competencias o otras habilidades técnicas para que en el fondo al menos se mantengan dentro de la misma organización, ¿no? Y que ese conocimiento que adquirieron en la industria no se vaya tan rápido. Entonces yo creo que va por ahí y lo que decíamos, reconocer. Es como que a mí me pasa que converso mucho con clientes que es como me reclaman, no, es que con esta generación ya uno no puede confiar, la verdad es que son tan delicados y tan sensibles. Y yo es como, o sea, más que reclamar, es como reconocer que estamos en otra era, estamos en un cambio cultural y las cosas están pasando demasiado rápido. Entonces, la organización que va a ser exitosa va a ser la que es capaz de adaptarse a este cambio, de entenderlo, de sumarse y en el fondo de encontrar lo positivo, digámoslo, ¿no? Eh, Porque, por ejemplo, aquí en Chile acaba de salir hace un par de semanas una nueva ley que se llama una ley de conciliación de la ¿Vale? vida personal, familiar y laboral. O sea, estamos dándole espacio por primera vez a hablar de que existe también una vida personal.
desde el punto de vista del trabajo. Y eso es lo que tienen que entender las organizaciones, que ya la gente ya no solamente está centrada en el trabajo como en la década anterior. Y yo soy de una generación que de verdad a mí era como hija del rigor, es como, no, hay que trabajar y sí que hay que quedarse hasta las tantas de la noche. Ahora ya eso no es normal. Ya, total, total, total. De hecho, hay por ahí diferentes estudios de cómo han cambiado las prioridades del colaborador a la hora de buscar Mm, empleo y a la hora... Y sin duda, pues se va buscando esa flexibilidad, se va buscando esa conciliación, ya no se busca el salario, ¿no? No está dentro de las prioridades de las top tres, de hecho no está, me parece que mm, según este estudio está la quinta, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay que adaptarse, como tú bien decías. ujú. Oye, Pía, pues me ha encantado tenerte en nuestro HR Thoughts by Hiring. La verdad que he pasado un rato súper agradable. Muchísimas gracias. Darte las gracias por haber participado. No, muchas gracias Javier a ti por invitarnos y también los invito a todos a visitar nuestras redes sociales de nuestra consultora Resource and Records, RR Chile, y también que me sigan en LinkedIn. Yo permanentemente estoy subiendo noticias, también soy HR Influencer, así que feliz de compartir todos nuestros conocimientos en todo lo que es empleabilidad. Buenísimo, Pía. Pues muchísimas gracias. Que vaya fenomenal.